Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. En el día de hoy, 17 de junio del año 2021, este jueves, vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo de la iniciación al estudio del Nuevo Testamento. Y hoy nos toca empezar con la epístola a los Corintios. Vamos a ver si podemos hacer el primer capítulo, la primera de los Corintios. Acuérdense, es una iniciación nada más, ¿sí? Esta iglesia del siglo I, acuérdense, era una ciudad ya griega y era famosa por su cultura, la prosperidad e incluso lo que vamos a tocar, su inmoralidad. Y había un templo ahí de una diosa que era conocida como la diosa del amor. Era muy diferente a lo que habla Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, hablando del verdadero amor cristiano. Bueno, ese templo, podríamos decir, estaba construido a las alturas de la Acrópolis y ahí había miles, podríamos decir, de prostitutas en el templo, una población forastera, estaban toda mezclada, toda raza ahí, muy diferente al pueblo de Dios, que es toda raza, nación, pero en Cristo, acá toda raza, nación, pero para la fornicación. Y llegó a conocerse con una palabra ahí que era corintianizar. La palabra del griego de corintiasomai vino a querer decir con el tiempo fornicar. Entonces era conocido el templo, vamos a corintianizar, decía, o corintiasomai. O sea, decían, vamos a fornicar al templo. Muy diferente cuando se va al templo de Dios, ¿no? Entonces, en la que estuvimos viendo de Romano, hace mucho énfasis en la vida, vamos a decir, eh, podríamos decir que es un tratado teológico, pero acá trata más de la vida de la iglesia local, ¿sí? Un escrito práctico, podría decir, que nos sirve más a cómo es en realidad a veces una iglesia, que pensamos que es perfecta, pero la iglesia en sí no es perfecta. Entonces la iglesia de Corintio, podemos ver que era una iglesia temprana. Cuando la escribió, podríamos decir, años 53, 54 después del Señor Jesucristo. ¿eh? Y era muy joven, tendría unos 2 3 años. Por eso fíjese que le dice que él le decía niños en Cristo ahí, incluso por su conducta también. Acuérdense, lo vuelvo a explicar, es una iniciación al estudio, no voy a poder tocar todo. Y dentro de esa iglesia se caracterizaba, vamos a decir, estaba lleno o impregnada por la idolatría, Corintio, la inmoralidad. Era difícil trabajar ahí, fue fundada por Pablo. Así que había que trabajar mucho para evitar que se contaminara la iglesia, ¿sí? Y es importante, por eso, fortalecerse en la fe, que es lo que yo hablo a veces en el grupo, en otros lados, en una iglesia local. Tiene que haber un gobierno eclesiástico, si no se contamina. Y el contenido de la epístola, a grandes rasgos, él hace unos saludos y él empieza a tratar unas divisiones que hay en la iglesia. Creo que capítulo 1 al 4, más o menos, la inmoralidad de la iglesia. Después empieza a responder unas preguntas que los corintios, por eso se cree que había 3 cartas más o menos de Corintios. Entonces se cree que era la segunda, porque en esta primera está respondiendo a unas preguntas anteriores. Así que algunos creen que esa carta se perdió, no lo sabemos, pero en el capítulo número 7 él está respondiendo preguntas sobre el matrimonio, sobre las costumbres sociales, sobre la mujer, cómo si debe adorar o cómo debe adorar, la cena del Señor, los dones espirituales. Y el tema principal, por supuesto, a lo último, capítulo 15, sobre la resurrección. ¿Hay resurrección de los muertos, sí o no? Y después la ofrenda para los santos, hay que ofrendar, que es como es. Bueno, y las peticiones personales. Entonces, en los primeros capítulos, él empieza a hablar de entero sobre problemas que había. Y vamos a decir 2 problemas muy grandes dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran? Primero, es que la iglesia estaba dividida, no estaba unida. Entonces cuando pasa eso, sucede esto. No estaba unida, dividida. Ahora, escuche, no estaba dividida por razones doctrinales, ¿no? Va a decir, no, es porque un tema doctrinal. No era eso, amado. Lo que sucede acá era que era más a tipo de orgullo. Las divisiones que estaban incluso por los dones. Yo tengo este don. Y eso es lo que sucedía. No venía tanto por las doctrinas. Y Pablo está tratando con eso. Incluso también estaba una inmoralidad sexual ahí adentro de la misma iglesia.
¿Qué es lo que faltaba acá? Bueno, amado, lo que faltaba la disciplina. Por eso que muchas iglesias es un desorden, es un caos, como ustedes ven, porque no hay, como yo lo digo siempre, a algunos no les gusta, no hay un gobierno en la iglesia. Tampoco se respeta al hermano. Hoy, ¿qué hacer, hermano? ¿Cómo anda, hermano? ¿Me solucionás esto, hermano? No, no es pastor. Es pastor y tiene una función como pastor y él tiene que mantener, como una vez yo hablaba con otro pastor en otra iglesia. Le digo, ¿por qué te tratan así? Era un muchacho, no tenía ni 30 años, faltándole el respeto, como si él fuera uno más, como si estuviera un empleado que tiene que... No, no es así. Hay que ejercer la disciplina. Por eso puso ahí oficiales, puso pastores, puso diáconos y hay un cuerpo, una membresía. Entonces eso es lo que sucedía, acá había un desorden y Dios es un Dios de orden, nos muestra en la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba ejerciendo eso. Había muchos problemas, incluso el orgullo intelectual de algunos que querían decir yo tengo este orgullo. Y hoy sucede lo mismo, incluso dentro de los movimientos reformados, amados, queriendo pasarse a los pastores porque han leído 3 o 4 libros sobre teología, ya quieren pasar al pastor, pisotearlos. No es así, amado. Esto ya sucedía de las iglesias tempranas con esto. Y esto es lo que estaba tratando Pablo con esta inmadurez espiritual de estos chicos. ¿Mm? De estos niños en Cristo, podemos decir. La inmoralidad sexual que estaba ahí, que no pasaba nada, como de ahí era corantializar en ese lugar, no había disciplina, y se dejó pasar. Y eso es lo que había pasado. Se había casado, la ofensa consistía que este hombre no solo fornicaba, pareciera que se habría casado con la mujer, por lo que indica ahí el texto. Así que pareciera que hubiera pasado. Y esa iglesia estaba en total peligro ya totalmente, ya está contaminándose. Entonces Pablo, ¿qué dice? Fíjese, le dice que sea entregado a Satanás este hombre. No juntéis. Capítulo 5, versículo 5. Entregarlo a Satanás. Y en el 5:11 escuche lo que dice, que no se junten con ninguno. Escuche, no importa si dice yo soy cristiano hace 30 años, 20 años, yo soy cristiano antes que vos, no importa. Pablo dice, no juntéis con ninguno que llamándose hermano o hermano fuere fornicario, que esté fornicando antes de estar casado, que sea avaro, que le guste mucho tener más y quiero más y tener más, o que sea un idólatra, que tenga otra idolatría, lo que sea, cualquier cosa, hasta una persona antes que a Dios. Un maldiciente, ¿qué es eso? Uno que dice suciedades, no pasa nada, el pecado acá solamente es cometer relaciones sexuales. No, no, con la boca también, por eso Isaías tenía, parece que un carboncito en la boca, con la boca también, dice que un maldice, o es un borracho, lo que tenga, cualquier adicción, o ladrón, o con tan y aún comáis. Fíjese, apártense, lo que yo le digo hace años a las personas y se molestan conmigo, incluso nos ha llegado. Apártense de tantas personas para que sepan, como decía Spurgeon, que de verdad es gravoso. Y quítenlo en ese perverso de vosotros, sáquenlo, dice. A ver si, y después vuelve, acuérdense en el capítulo 2 de 2 de Corintios. Entonces es importante y esencial para mantener la santidad y la pureza en la iglesia. Y quizás sea restaurado él y él venga en fe, en arrepentimiento de verdad. Pero si no se hace eso, amado, hoy hay mucho el pastor amor, no existe ese pastor amor de verdad, y que permite toda una vida licenciosa. Acá, no, tiene que haber una disciplina, una corrección correctiva dentro. Y de esa forma es como van quedando solamente los que tienen que quedar. Siempre va a haber divisiones, vamos a decir, quizá por las doctrinas, pero en este caso no, la inmoralidad no. Tenía que ser tratado esto. Había que resolver estas cosas. Y él sigue atacando. Creo que hay una parte en el capítulo 6 que no me va a dar tiempo, lo voy a checar en mi Biblia. Pero creo que los litigios delante de los incrédulos. Vamos, empezaban a pelear por cosas, vamos a decir, por demandas judiciales que surgieron. El problema es que insistían en sus derechos. Ellos no querían aceptar el agravio de las otras personas. Eso es lo que sucedía. Y cada uno, vamos a empezaron con eso. No tiempo. Pablo dice, ¿por qué no lo arreglan ahí dentro de la iglesia? ¿Vio cuando se enteran esas cosas? ¿Te enteraste lo que pasó en la iglesia tal de allá? Eso se arregla internamente en la iglesia local. Bueno, depende del gobierno eclesiástico, ¿no? Hay otros que creen, pero se tiene que arreglar ahí adentro.
Entonces ellos querían hacerse demandas unos a otros en los tribunales, en vez de arreglarlo ahí como hermanos. Aunque todo le era lícito, no todo así le edificaba a ellos. Cada uno no buscaba su propio bien, sino el del otro. No existía esa ley del amor para ellos. Después empieza con uno... Tiene un montón de trabajo Pablo acá. En la epístola ahí de Corintios, en los dos, en el capítulo 2 y 14, porque en el 13 ustedes saben, él habla del amor, el verdadero amor. Ese es el verdadero amor que no guarda rencor, que no se enoja, no se irrita. Pero en el capítulo es como un sándwich. En el capítulo 12 y el 14, él trata de un asunto de los dones espirituales, que eso es largo de hablarlo. Eso ha llevado al continuismo, al cesacionismo, a esa lucha incansable dentro de la iglesia. Pero eso es tema para otro tiempo. Y él empieza a tratar, o sea, más con los problemas doctrinales dentro de la iglesia. Y el tema es muy importante en el capítulo número 15. Yo estoy atacando a grandes rasgos. Capítulo número 15, acuérdense, él empieza a tocar sobre la resurrección. ¿Hay resurrección o no hay resurrección de muertos, física y corporal? Entonces algunos decían que no. Pero Pablo está diciendo, si no fuera así, si Cristo no resucitó física y corporalmente, y no fue un fantasma, sino que Él de verdad ha resucitado, escuche, amado, es la base con la que nosotros creemos. Si Cristo no murió, dice, sí murió, pero si no resucitó, nosotros, vaya usted, coma y viva como quiera, que no hay resurrección de los muertos. Cristo falló, no fue levantado como dice Timoteo. Fue justificado en el Espíritu, declarado inocente, y el Padre se agradó y lo levantó de los muertos, no lo dejó, como dice el Salmo 16, en el Seol. Pero gloria a Dios que sí, Él fue levantado. En el capítulo número 15, Él desarrolla, amado, todo un capítulo, pero no un poco, todo un capítulo sobre el capítulo número 15, sobre la resurrección de los muertos. Que Él... Dice, si Cristo nos resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿sí? Y también los que durmieron, y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. Bueno, y sigue hablando. Amado, si Cristo no resucitó, usted siga haciendo lo que quiera hacer, viva su vida, porque no hay esperanza después de la muerte. Pero sí, hay esperanza, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y por lo tanto nosotros ya resucitamos en el sentido espiritual. Usted tiene vida espiritual, ha nacido de nuevo, ha resucitado, como se decía, ha sido levantado de su estado, estaba muerto en delito y pecado, y ahora ha sido resucitado, porque esa es la primera resurrección que queremos, y va a haber una segunda resurrección que es física, amados. Y eso es lo que toca Pablo en esta iglesia acá. Es muy importante todas las doctrinas que hay acá, que se desarrollan más de todos los conflictos que tenía pobre Pablo acá. Entonces, a grandes rasgos, en esta iniciación al estudio del Nuevo Testamento, traté de tocar algunos temas que él trata. Hay otros temas también profundos, como la del matrimonio, otras cosas también, los dones espirituales, la preeminencia del amor, y bueno, muchas cosas que hay ahí. Yo toqué algunas cosas, quedaron afuera, como el abuso de la cena del Señor. Es solamente una iniciación para que usted empiece a excavar un poco más sobre sobre estas epístolas que estamos tocando, todas estas 27 que estamos tocando ahora, las de Pablo, que son 13 creo, y podemos tocar las otras más. Nos vemos mañana, amados, con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Que tengan un bonito día.